Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida en este caso a mi amigo Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, bien, ¿y tú? Muy bien, contento de poder grabar una semana más. Desafortunadamente Alfa no está con nosotros el día de hoy. Está de viaje por la playa, literalmente, entonces no hay muy buena señal porque por ahí hay una tormenta. Pero tú y yo estamos muy contentos de grabar que es un anuncio. No sé si quieres darlo tú o lo doy yo, que ya Dalo, les habíamos dicho. adelante. Y bueno, como usted sabe, hemos grabado este podcast que nos gusta muchísimo y que afortunadamente le ha gustado a usted, que es lo más importante. Pues muchísimo tiempo seguido, llevamos más de un año grabándolo de manera seguida, estábamos contando fuera del aire 104 capítulos. Ha sido complicado en algunas semanas, pero siempre nos hemos podido arreglar para darle consecuencia, continuidad a este proyecto que nos encanta. Pero creemos que ya es justo de terminar con esta que sería apenas la primer temporada de este podcast. Ahora no se preocupe, no nos vamos a tomar 6 meses de vacaciones, ni mucho menos. Es simplemente para poder renovarnos y darle un giro a este proyecto que nos gusta y poder seguir experimentando en cosas que pensamos que pueden hacer que el proyecto crezca aún más. Entonces vamos a regresar en agosto, por ahí de las primeras semanas, mediados de agosto. Entonces realmente es un periodo muy pequeñito, ¿no? Un mes y medio más o menos lo que vamos a tomarnos para poder reestructurar y para traerle este contenido de la mejor manera a usted. ¿Estoy en lo correcto, Jorge? Es en lo correcto, Dave. Justo me llegaron mensajes la semana pasada. Un amigo me dijo que qué bueno que nos tomábamos un descanso, o sea, o sea, digo, le encanta escucharnos, pero sí me ha comentado que conocía pocos proyectos que hacían lo que hicimos nosotros. O sea, que le dimos grabando así sin parar durante 104 capítulos más o sea, que van a ser 105. Pues es un friego, o sea, ya parecemos novela de Televisa. No, y especialmente porque créame que cuando se habla de temas tan especializados, a mí me consta que en el caso de Jorge y de Alfa hay una investigación detrás que toma tiempo, que toma lecturas, que toma una preparación exhaustiva para poder dar los datos correctos y dar la información de la mejor manera para usted. Entonces, pues sí, sí es muy cansado. Pero lo hacemos con mucho gusto. Más que cansado, queremos darle un giro adecuado. Entonces, por eso es que nos estamos tomando este pequeñísimo break y esperamos que seguir con ustedes y que ustedes sigan con nosotros y nos sigan recomendando para poder seguir creciendo, ¿no? Y bueno, hoy que cerramos de manera brillante nuestra primera temporada, que parece que nunca se iba a acabar la primera temporada. Por cierto, hoy me salió un video, me dio mucha risa, Jorge, porque Fede Lobo, Fede Wolf, estaba platicando del videojuego que fue nuestro primer episodio de Elden Ring. Y Mm. se avienta un video larguísimo, porque para poderlo entender, tienes que dar, obviamente, una explicación del lore y de este árbol y de muchas cosas. Entonces, se me pareció bien interesante. Dije, mira, qué curioso que hoy Y me es que salió acaba en... de salir el DLC, Ajá. entonces justo pausamos el podcast cuando se Ah, renueva el Nos habíamos primer capítulo. prometido en algún día volver a grabar ese primer capítulo. Lo vamos a dejar ahí porque creo que es esencial ver el camino que vamos tomando, ¿no? Y cómo vamos mejorando. Pero algún día grabaremos nuevamente ese capítulo para que quede con la calidad que queremos. Y adelante, Jorge, ilumina nuestro camino con el tema del día de hoy. Pues aprovechando que es el último capítulo de la temporada, ya llevo algunas semanas que me quedé reflexionando en algunos aspectos de la vida y creo que mucho tuvo que ver, Jorge, ¿me escuchas? No te mal no escucho. recuerdo, creo que te perdí y me fui yo. Ya Sí, estamos. me fui yo. Continuamos. No, no, ya estamos los dos. Fue Ah, un breve, ok. discúlpenos, un breve segundo, adelante. Bueno, te decía que llevaba tiempo como reflexionando, como que me quedé quizás enganchado un poco en algunas reflexiones que hice desde el podcast que grabamos de Restaurando el Podcast de la Risa y el Olvido. Creo que se llama el capítulo cuando nos acompañó Lucy.
que es una restauradora de arte. eh, y me pude hacer una como memoria, y creo que ha sido de los capítulos que más he disfrutado, o sea, con todo y que le hice preguntas incómodas, pero la verdad es que me gustó mucho su participación y me gustó mucho como hacia dónde nos llevó a pensar, bueno, al menos a lo mejor los tres nos llevó a cosas diferentes, pero sí como que me quedé un poco más sensible como al tema de los recuerdos, o sea, pensando justo en la restauración, en esta pregunta que yo le hacía, como de, pues de que la vida humana eh, pues desaparece, ¿no? O sea, luego cuesta trabajo a los seres humanos aceptar que las cosas pues se van borrando, van desapareciendo, ¿no? Van envejeciendo y mueren, incluyendo no solo el cuerpo humano, sino también las obras mismas. Eh, y a raíz de eso, como que empecé a tener un enganche extraño con la realidad. Em, y no sé si te pasa a ti, Dave, o sea, pero hay veces que como que te transportas en el tiempo gracias a lo que te hace sentir un lugar o lo que te hace recordar un sabor o lo que te hace recordar un sonido o un olor. Em, Hay algo muy extraño como en la experiencia del tiempo. Tenemos un capítulo por ahí que se llama Tiempo y en ese capítulo, que es de los primeros, hice un análisis como más físico del tiempo, o sea, más hacia la física. Pero hay otra forma de entender el tiempo como más subjetiva. Eh, y en ese sentido, como que el tiempo siempre me ha llamado la atención precisamente porque se siente de una forma muy extraña, ¿no? O sea, es como si de repente se estirara y otras veces se encogiera y otras veces simplemente desapareciera. A mí me sorprende pensar cuatro capítulos. O sea, ¿en qué fregados momento pasó eso? Eh, no sé, Dave, ya lo has dicho alguna vez, pero si yo te dijera cuáles son los tres que más te gustan, ¿qué me dirías? Fíjate que hace poco estaba pensando justo en eso y es como que fluctuante, es interesante, porque siento que depende mucho del estado de ánimo, ¿no? El que sí definitivamente es mi favorito es el del infierno, pero tiene que ver más, porque si usted no tiene contexto puede sonar como que así de diabólico. No, tiene que ver con la historia del infierno de Dante y toda la explicación que haces me gustó mucho porque como lo mencionamos en el capítulo, para poder entenderlo realmente, pues tienes que tener como un background de todas las personas que hablan dentro de la obra para poder entenderla fully, ¿no? Entonces, esa explicación que se hace sobre los personajes y por qué pasa lo que pasa con Odiseo, por ejemplo, que él no lo pone como el gran héroe, se me hace bien interesante, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo de ese. De los últimos capítulos que grabamos, el anterior, que hablamos un poquito de que Alfa nos hablaba primero de los mudras y de todo esto, se convirtió en de uno de mis favoritos, me gustó mucho. Y el otro que me gustó mucho fue el que hablamos de las películas, el primero. Ese me encantó. Qué bueno que dijiste ese, porque justo te acuerdas que cuando hablamos de las películas, de repente ya teníamos la duda si ya habíamos hecho dos o tres. Y Sí, estábamos sí, sí. como en esa disyuntiva, o sea, y hay esta parte de la memoria, o sea, como que es fácil acordarte de los que más te gustaron, pero hay otros cuantos que eh, se están sumergiendo un poco en el olvido. Lo bueno es que están grabados, ¿no? O sea, pero aún así, si tú me dices 104 y yo me pusiera a enumerártelos, se me quedarían afuera la mayoría. Y lo grabamos, los grabamos los tres, los hicimos los tres y para los temas, como dijiste, pues nos pusimos a estudiar, ¿no? Y sin embargo, eh, se nos empieza a perder el recuerdo, inclusive de cosas que nosotros mismos, pues le metimos empeño a eso. Eh, entonces, digo todo esto porque hay una obra literaria que se llama En busca del tiempo perdido. No sé si alguna vez has escuchado
algo de la obra, Dave. No, la Es una verdad, novela. el nombre me suena. No, no te podría decir que recuerdo algo de la obra en sí. Ok, bueno, es una obra gigantesca, o sea, en realidad tiene 7 partes. Es de un escritor francés que se llama Marcel Proust. eh, y desde el título, o sea, te dice más o menos de qué demonios se va a tratar el asunto, o sea, en busca del tiempo perdido. Eh, es él mismo como escritor y hasta cierto punto también como personaje, eh, en busca de ese tiempo perdido, pues en su vida, ¿no? O sea, y es una experiencia, pues, que nos pasa absolutamente a todos. No voy a explicar realmente, no voy a hacer como una sinopsis de la novela, pero más bien de uno de los pasajes más famosos de ella, y que nos lleve eso como un poco a una reflexión. Hay un pasaje en esa historia en donde el personaje principal está comiéndose un pastel y ese pastel lo sumerge en un té y cuando le da la primer mordida, algo increíble le pasa dentro de su cuerpo. O sea, empieza a sentir como, pues, mucha felicidad. Y al inicio él no sabe qué demonios está sucediendo, entonces no sabe si es que acaba de probar el pastel más increíble del universo o hay algo más, ¿no? Entonces le da una segunda mordida después de hacer exactamente lo mismo, o sea, o sea, probarlo junto con el té. Eh, y la segunda mordida está muy rica, pero no está tan rica como la primera. Y luego le da una tercera y no es tan rica como la segunda y la primera, y así se van, o sea, es como si de repente la experiencia se fuera diluyendo. Y entonces eh, nos lleva hacia la conclusión de que lo que estaba genial en eso que acaba de probar, en ese pastel, no era el pastel en sí, o sea, no era el objeto, más bien era lo que era interno, era lo que era subjetivo, era lo que tenía que ver con la experiencia subjetiva de ese sabor en particular, de esa combinación de sabores. Y entonces, durante un buen rato, el personaje no lo entiende hasta que de repente eh, se le viene, gracias al sabor, un recuerdo de una de sus tías cuando él era pequeño, que le daba de este pastel a comer después de mojarlo en el té de ella, ¿no? Y entonces cuando se le viene de golpe el recuerdo, empieza de repente es como si entraras en un túnel oscuro y se empezara así como a abrir poco a poco la luz y empezar a saber a detalle las escaleras, las puertas de la casa, las flores en el jardín, eh, y cada uno como de los recovecos, ¿no? De ese lugar, que fue un lugar pues especial para él en su infancia y que sin embargo se había borrado con el tiempo. Eh, entonces, Proust hace un análisis interesante diciéndonos que es verdad, o sea, es verdad que la vida, que el tiempo va borrando el presente, o sea, lo va borrando. Y en nuestra memoria declarativa, el tiempo también va borrando gran parte del pasado. O sea, como si nos dijera que en la memoria racional que tenemos, también el pasado pasa a ser casi todo olvido. Eh, pero hay otro tipo de memoria, que es como de otra naturaleza, y es una memoria involuntaria, le llama, y esa memoria involuntaria está completamente, está muy ligada a las sensaciones y a las emociones. Y es esa memoria la que de repente puede eh, resucitar, ¿no? Esas vivencias, o sea, como volver a hacer que salgan a la superficie, como esta casa de su infancia. A mí se me hace muy padre que lo haga a través justo de esta asociación con el sabor. No sé si, supongo que sí, digo, que es una experiencia muy humana, pero eh, si tengas una experiencia similar en tu vida, o sea, una experiencia donde tú digas, sabes que un día entré a un lugar y lo que olí
o lo que probé o lo que escuché de repente me transmitió a otro momento de mi vida que yo pensé que ya no existía. O sea, que yo pensé que ya ni siquiera lo recordaba. Eh, yo tengo algunos, pero no sé, así de bote pronto, Dave, porque te agarré No, desprevenido. fíjate que justo antes de que me abrieras la pregunta, yo te quería preguntar si tú tienes alguna comfort food. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá me hacía un platillo muy peculiar, que eran croquetas de atún. Puede ser que no parezca como que el platillo más delicioso del mundo, pero a mí me gustaba mucho que mi mamá me hiciera ese platillo en particular. Entonces, cada que me lo hacía era una emoción para mí y no era un platillo que lo hiciera seguido porque tomaba tiempo el realizarlo, ¿no? Entonces, hasta que un día ya crecí y ya mi mamá se hartó de hacer las croquetas pero eso echa que cuando veo a mi mamá, que no es muy seguido porque vive en Querétaro, le pido uno de dos platillos, ese o unas enchiladas que me gusta mucho que ella hace. Y sí, cada que la pruebas es algo muy difícil de describir, pero que a la vez es muy fácil de entender, ¿no? Porque todos tenemos ese sentimiento. Porque aunque he probado muchas enchiladas, evidentemente en muchos diferentes lados, ninguna tiene el sabor peculiar de las que hace mi mamá. Entonces, cuando las pruebo, pues es como si me transportaran a aquella época, ¿no? Me acuerdo cuando era niño y andaba en bicicleta con mis amigos. Eso delata mi edad porque creo que ya nadie anda en bicicleta en estos tiempos. Entonces, pues no sé, se me hace muy interesante esa parte, ¿no? Y sí, sí es cierto que te trae nostalgia, pero en mi caso es una nostalgia positiva. Te acuerdas de esos momentos de una manera, de una bonita manera, de una manera bonita, ¿no? ¿Tú tienes algún comfort food que te acuerdes o algún recuerdo que quieres compartir? Pues recuerdo, sí. Una vez me hipnotizaron en un evento de la carrera de psicología. O sea, intenté realmente como hacer bien lo que nos estaban pidiendo. Éramos un auditorio entero. Y de repente o sea, me agarró a mí. Yo estaba sentado hasta atrás y a lo mejor se dio cuenta que ya me estaba yendo y me fui, ¿no? Y cuando estaba en el viaje hipnótico, eh, me pasó algo bien raro. Y es que primero empecé como a ver y escuchar una cascada. Y de repente de la nada vi mi silla que usaba en primaria. Eh, en el Montessori, yo estaba en el Montessori, al inicio de cada año escolar, tú llegabas a tu salón y elegías tu mesa y tu silla, como ibas llegando. Eh, y realmente no es como en primarias normales, o sea, acá es primero de taller y segundo de taller, primero de taller es primero, segundo y tercero, y segundo de taller es tercero, cuarto y quinto. Entonces, en realidad, si te ponías vivo, podías durar con la misma silla y mesa si te gustaban los 3 años. Lo único que tenías que hacer era llegar temprano el primer día de clases. Yo siempre llegaba tarde, pero el primer día de clases llegaba temprano porque yo ya tenía la silla que a mí me gustaba. Em, y tengo muchos recuerdos como de, de, de mi infancia, de ese lugar, pero cuando entré en ese trance hipnótico, me acordé hasta de una mancha que tenía mi silla que se me hacía súper interesante. O sea, era una mancha que me hacía pensar en hoyos negros y por eso la agarraba. O sea, no era por ninguna otra razón. O sea, era la silla con esa mancha. Yo quería esa mancha en mi silla. Eh, y muchos años después, o sea, de ya haber olvidado por completo ese detalle de la silla, lo recordé en ese momento y recordé algunos otros detalles eh, del mobiliario, o sea, qué raro, o sea, de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor lo menos romántico que hay, pero no importa, porque al final de cuentas es la experiencia subjetiva lo que nos está diciendo Proust que es lo importante, y es eso, aunque solo fuera una silla, para mí esa silla era especial, ¿no? Em, entonces se me hizo como, pues bien extraño. O sea, de todo lo que me pude acordar, me acordé de una silla. Pero lo que más me llamó la atención fue la nitidez, o sea, con la que la vi. Eh, aparte de eso,
me han pasado muchas veces situaciones como hace poco fui al rancho de una amiga y de repente me di cuenta que olía como a la casa de mi abuela. Y yo tengo muchos años sin ir a su casa, o sea, pues ella ya falleció hace un buen rato. Entonces tengo mucho tiempo que ya no me paro ahí. Y si, de seguro si me fuera y me parara allá, como ya está la casa sin uso, ya no olería igual, ¿no? Entonces de repente ese olor que ya no existe en mi vida y que antes era más o menos cotidiano de todos los años ir a visitarla y quedarme ahí unos meses y darme cuenta que olía y estar en otra casa, en otro lado del país que nada que ver y de repente ese olor pues me remitió, ¿no? Como a muchísimas mañanas, tardes y noches de estar en su casa. Eh, Hay algo que dice Proust también en su obra, y es que dice que todas las camas y todos los cuartos oscuros en los que hemos estado, justo en el momento en el que estamos despertando y todavía no vemos en dónde estamos, se pueden convertir en todos los lugares en los que hemos vivido. O sea, es como si de repente la conciencia tuviera o sea, amaneces y si todavía sigue oscuro, si te despiertas antes de tiempo, eh, hay un pequeño lapso ahí momentáneo en donde de repente puedes estar destanteado y a lo mejor no sabes en dónde estás, ¿no? Y en ese momento puedes estar en cualquiera de las camas en las que has dormido a lo largo de tu vida. En la cama en la que te dormías en primaria o en prepa o en universidad, o cuando viviste un tiempo en el extranjero, lo que fuera. Y si bien es cierto que la mayor parte del tiempo nos despertamos y sabemos dónde estamos, em, creo que sí nos ha pasado a muchos de nosotros la experiencia que de repente te estanteas. O sea, sí, a mí sí me ha pasado de repente que me despierto en la noche em, y dudo por un instante en dónde estoy, sobre todo cuando me he movido de ciudades para vivir. Las primeras noches, hay veces que yo sigo pensando que estoy despertando en otra ciudad o inclusive en otro país, em, porque hay así como un lapso ahí en donde se pierde como un poco la conciencia. Pero bueno, ¿por qué me fui como a pensar en este tema cuando estábamos viendo lo de la restauración? Porque a mí me entró como ruido el hecho de que si tú restauras algo, eso que restauras, pues ya no es el original en algunas cuestiones, ¿no? O sea, ya algo de la obra ya no es la original, ya está retocada por alguien más. Eh, pero luego me puse a pensar más y siento también que un poco las memorias hacen exactamente lo mismo. O sea, cada que recordamos algo y que algo que parece que estaba muerto, de repente vuelve a llegar con más o menos cierta claridad al presente, eh, esa memoria no es la memoria original. Esa memoria es una memoria pues, restaurada, ¿no? O sea, por nosotros mismos, pero a final de cuentas eh, hay una sobreescritura sobre aquello que estamos recordando. O sea, cada que nosotros tenemos un recuerdo, ese recuerdo vuelve a hacer conexiones cerebrales y entonces es una memoria pues restaurada, así tal cual. Entonces, inclusive en lo más íntimo, ¿no? Que es nuestra vida pasada, de todas formas, traerla al presente, pues es hacer una especie como de restauración eh, de nuestras vidas. Eh, y se me hace como una cosa muy extraña, porque pues eso querría decir pues que estamos muy desconectados en realidad como del pasado. Eh, no hay muchas formas como de salvarlo, o sea, porque como queremos traerlo al presente, lo traemos al presente desde una construcción pues nueva. No sé qué opines. Sí, es muy raro cómo funciona eso.
y platicaba yo alguna vez de que tengo un recuerdo muy vívido con mi madre, cuando ella era, bueno, es maestra. Y aquí en Torreón que me llevaba, yo recuerdo que estaba lloviendo y que nos subimos a una especie de combi que nos llevaba a una escuela. Ese día ella me llevó porque no tuvo nadie que me cuidara. Yo recuerdo estar en el salón y conocer a un par de sus amigas. Recuerdo que estaba lloviendo, recuerdo muchas cosas y era muy pequeño, platicando con mi mamá a partir precisamente de un programa que grabamos. Ella me dijo, no, es que no hay manera que recuerdes eso, era muy pequeño. O sea, tenías 4 años, no puede ser que te acuerdes de lo que me estás diciendo. O sea, seguramente eh, pues estás inventando una narrativa, ¿no? Entonces, es muy raro cómo funciona. Ya no sé, porque obviamente la confirmación me la tendría que dar ella y ella es la que me dice que es muy poco probable que yo me acuerde por la edad en la que tenía, ¿no? Que tenía 4 años. Sin embargo, para mí, lo sigo, ahorita que estabas platicando, estaba haciendo memoria y según yo sí recuerdo que sucedió todo eso. Entonces, no sé, es muy raro. Igual y es mi manera de cerrar los gaps, ¿no? De cerrar estos espacios de la memoria y yo mismo me construí algunas cosas que a lo mejor no están ahí. Y es triste a veces pensar que algunos recuerdos que queremos guardar pues ya no son los mismos, ¿no? Y que vamos cambiando levemente la narrativa cada vez que lo hacemos, como mencionas. Es interesante pensar, no lo había pensado de esa manera. Se nos aparece ahí un vato, un hacker. Parece que la tormenta permitió que el buen Alfa estuviera dentro del podcast. Vamos a ver si al ratito, si no se puede conectar, porque cuando está allá no lo podemos ver generalmente, no tiene muy buena conexión a internet. Pero a ver si ahorita nos habla y nos puede dar su punto de vista sobre esto. Pero sí, es muy interesante, Jorge. Hay, hay un, hay un dilema ahí, o sea, creo que para Proust un poco la memoria, esta memoria involuntaria sí se quedaba dentro de nosotros, o sea, yo sí siento que él la veía como algo, eh, una vez que ya te llega, o sea, es difícil llegar a ella, pero una vez que ya te llega sería confiable, ¿no? O sea, como ver los anillos de edad en un tronco. O sea, tú cortas un árbol a la mitad y de repente ves ahí el tiempo adentro del árbol, ¿no? Entonces, habría un tiempo adentro de nosotros, que sería un tiempo que se pierde en la memoria declarativa racional, pero en la voluntaria no. O sea, en la voluntaria habría dentro de nosotros este rastro, o sea, de lo que fuimos, ¿no? Y que de repente parece que ya no existe y de la nada se nos aparece. O sea, se nos aparece cuando probamos o cuando leemos algo o cuando tenemos alguna experiencia. Eh, y entonces él después lo que hace es decir, si tú lo que quieres hacer es no solo encontrar ese tiempo perdido, sino además ese tiempo perdido, recuperarlo eh, y hacer más o menos que perdure. Entonces eso puedes más o menos hacerlo a través del arte. Y es algo de lo que él está haciendo en esa novela, o sea, en esas novelas, en esa obra gigantesca, pues es precisamente echarse un clavado a una parte de su pasado, ¿no? Eh, Recobrar ese pasado a través de la memoria involuntaria y luego dejarlo impreso en una historia, o sea, en una historia que todavía hasta la fecha eh, los seres humanos pues podemos leer, ¿no? Y releer una y otra y otra y otra vez. Eh, se me hace que es una forma intuitiva, yo creo, como de percibir el tiempo, esa forma, o sea, es decir, si hay como adentro de nosotros ese tiempo, si está almacenado de una forma irracional, sí, pero ahí está, adentro de nosotros. Eh, ¿Qué tan cierto no sea? O sea, creo que pues bueno, o sea, ahí el budismo se va a echar un round contra Proust y a lo mejor va a ganar. Ahorita vemos Este, qué quiere y decir el la buen Alfa ciencia que ya se también. conectó. Parece que ahorita nos puede decir qué onda.
Oye, Jorge, yo nada más quería decirte una cosa, perdón que te interrumpa, no sé por qué se me vino a la mente cuando mencionabas esta parte. Las casas, se me hace bien interesante, ahorita que mencionabas la casa de tu abuela, porque mucha gente pone mucho ahínco en sus casas y es algo que está demostrado que en muchos casos realmente dejas por tiempo, por mucho tiempo. Sucede mucho en la Ciudad de México, por ejemplo, casas que tienen, no sé, 90, 100, 120 años, edificios completos donde han pasado 4, 5, 8, 10, 15 familias diferentes. ¿Y cuántas de esas familias no pensaron que esa era la casa donde ellos, no sé si me explico, es muy raro pensar y tener, encariñarse con estos lugares que son objetos que permanecen y nosotros no, ¿no? Y es como si esa huella se borrara, ¿no? Como si esos fantasmas quedaran. No sé, se me hace bien, bien raro pensar en esas cosas a partir de lo que dijiste del arte, o sea, de cómo la obra original, pues deja de ser de alguna manera esa obra cuando alguien más la toca, ¿no? Me vino a la mente eso, no sé. Fíjate que a mí me gustan mucho los lugares viejos. O sea, me gustan mucho los lugares por donde ha pasado mucha gente y por donde han pasado muchas generaciones, precisamente por eso. O sea, no sé, o sea, se me hace curioso, o sea, interesante, ¿no? El darte cuenta que estás en un espacio en donde han pasado muchas historias, muchas, de otras personas. O sea, donde hubo como muchas experiencias subjetivas que ya no están y que lo que queda es el objeto, ¿no? O sea, el lugar. Y ahora tú estás teniendo una experiencia en ese, en ese espacio, y puede ser una experiencia muy rica y muy compleja y muy grande o muy simple y muy pequeña, y al final pues te vas a borrar, ¿no? Como todos los demás, y el espacio seguirá más tiempo. En algún momento también va a desaparecer, pero va a durar definitivamente más que tú. Sí, siempre me ha gustado como ponerle atención a esos detalles. De hecho, hay veces que voy manejando por la calle, y de repente veo lugares, o sea, veo lugares que asocio con etapas de mi vida. eh, y de la nada, o sea, te caen así pinches recuerdos así, algunos muy padres, pero es raro porque son pesados. O sea, ves el lugar en donde comías con tus amigos cuando salías de jugar foot, ¿no? Los sábados. Y son experiencias que ya están muy lejos de tu vida, ¿no? O sea, porque hace a lo mejor una década que no haces eso con ellos, eh, y a lo mejor nunca se va a volver a dar como se daba, porque a lo mejor el grupo ya no está completo, ¿no? O a lo mejor el lugar donde ibas a jugar ya no existe, o a lo mejor el lugar donde ibas a comer ya es otra cosa, y te das cuenta que ahí era, ¿no? Ahí era. Ya nada más queda el espacio, ¿no? Pero ese espacio ya se convirtió en otra cosa completamente diferente. Eh, Justo hace rato pasé por donde era mi primaria, y mi primaria ya es un terreno baldío, mezclado con negocios. Lo movieron de lugar, eh, y una vez hicieron una reunión de no sé cuántos años de haberse graduado de ese Montessori, y nos invitaron al nuevo colegio. Y pues entré y fue una cosa muy extraña porque pues no era mi colegio, o sea, no era el lugar que tenía nuestras historias. Y de repente volteé a ver el centro del jardín central, y estaba un árbol tirado, eh, y fue el momento más bonito de la noche porque ese árbol tirado era el árbol tirado original en el que jugábamos en el colegio. O sea, se lo llevaron. Y es un pinche arbolote tirado, ¿no? Que lo utilizaban de nave espacial, pues, o sea, pero el punto era esos recuerdos almacenados en un objeto, ¿no? Y ese objeto funcionando como de ancla. O sea, es un ancla que está muy sumergida, ¿no? O sea, muchos metros bajo el agua o bajo la tierra, pero que de repente un árbol tirado, o una fachada, o un sabor lo sacan de fregazo. O sea, algo que estaba enterradísimo. Eh, es
Es bien curioso, es bien interesante. Pero bueno, Oye, con lo que tú dices, creo que es todavía más interesante porque no solo es tu vida, o sea, te das cuenta que esas experiencias son de muchas generaciones y de muchas personas, ¿no? Y la mayor parte de ellas esas sí ya son irrecuperables, o sea, porque no son tuyas. Ahí lo más que puedes hacer es convertirte en artista eh, y, e intentar darle voz a voces que ya no son y que tampoco van a ser la tuya, ¿no? O sea, me gusta mucho el tema que tocas hoy porque hace poco hacía la reflexión. No sé, me he vuelto muy reflexivo a partir del podcast, la verdad. Como que me ayudó a entender que necesito aprender muchas cosas y que me gusta mucho aprender de las personas. Hace poquito tuve una graduación la semana pasada y vi a mi hija Carlota, la más grande. De hecho, me tomé una foto con ella y, y no sé, la vi y me acordé de tantas cosas cuando ella era pequeña y me dio mucha nostalgia de ver que efectivamente el tiempo pasa muy rápido y a veces no lo vemos, no lo percibimos porque estamos dentro de él mismo, ¿no? Es difícil. Y he intentado últimamente como que, y he tenido un par de momentos desde que recuerdo que tengo este pensamiento, de realmente estar como en el momento, ¿no? Lo platicamos alguna vez de una película de Me.T., de que decía, a veces no tomo la foto porque simplemente quiero estar en el momento, pero el hacerlo consciente es lo difícil, o sea, el estar en una cena con unos buenos amigos disfrutando de un juego y realmente pensar que la estás pasando muy bien, que te encanta ese momento que estás viviendo, ¿no? Y como, digamos que es como si pusieras un record, como si pusieras un grabar dentro de tu cerebro para realmente poder recordar cómo te sentías en ese momento. Y últimamente me ha pasado y es algo muy padre, o sea, porque luego vemos en retrospectiva y nos da nostalgia de que aquellos momentos que a lo mejor no disfrutamos tanto, pero ahorita lo podemos seguir haciendo. Entonces, cuando veo y vivo esos momentos, trato de tener esa, como que estar, ¿no? Como que poner atención, como que estar presente para poder volver a vivirlo de una manera diferente. No sé si tiene sentido esto que te estoy diciendo. sí, sí tienen todo el sentido del mundo. Eh, o sea, creo que es una belleza, es una de las bellezas de los recuerdos. Y también creo que ya con el tiempo, mientras vas madurando y vas viendo la vida más a los ojos, también percibir los recuerdos de esa forma te ayuda a engancharte también mejor con las vivencias presentes. Es una cosa bien extraña. Eh, Justo eso que acabas de decir, creo que es una de las cosas por las cuales se me antojaría tener hijos, para poder tener ese tipo de experiencias, o sea, no solo cuando las vives, sino también cuando las recuerdas. O sea, debe ser, nada más puedo imaginarlo. Ahí sí, tú tienes que ser el guía porque ni Alfa ni yo. Bueno, Alfa de seguro tiene como tres perdidos por ahí, pero no sé quiénes son. No hemos escuchado Alfa. Alfa, no sé si quieres decir algo para que puedas, por ahí hablar. Nada más saludarlos. Estado teniendo muchos problemas con la conexión. De hecho, no sé si me escuchan bien. Te escuchas perfecto. Y, y ya, pues no quiero tentar al dios de las telecomunicaciones. Y este, escuché una parte de lo de Jorge. Ahorita se me empezó a cortar. Entonces, sí, nada más aprovechar para saludarlos y ya vuelvo a participar ya cuando estemos por cerrar. Pero todo bien, muchachos. Los quiero mucho. Vale. Si necesitas provisiones, nos avisas. Sí, Kele, vente. Necesito unos juegos de mesa y el alcohol aquí lo compramos y ya con eso. Vénganse ustedes unos juegos de mesa y acá nos encerramos. Qué chido, la neta. Fíjate que, no Eh, sé, se me hace padre es esto que mencionas, Jorge, porque me imagino que la gente que nos está escuchando es una manera muy humana, que entras dentro del ejercicio de lo que escuchas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que jugaba con mis amigos, algunas veces llegué a jugar juego de fútbol de PlayStation. Nos quedamos a dormir en casa de un amigo, jugamos hasta la madrugada, pero, o sea, no sé, hasta las 4 de la mañana, ¿no?
Y eran épocas que ahorita recuerdo y me da como que mucha nostalgia y felicidad. Digo, ay, qué padre, o sea, aquel momento en el que son cosas que, como tú dices, ya no puedes volver a vivir, o sea, ya no es el mismo tiempo y aunque vuelvas a ver a esos amigos y que tengas esa experiencia, pues ya no es la misma experiencia, es diferente, no son personas diferentes. Las personas definitivamente sí cambiamos conforme vamos creciendo. Entonces, no sé, como que ha de ser padre también porque toda la gente está recordando aquellas experiencias que tuvieron. Es muy rico este tema, muy nostálgico, no sé. Sí, sí, de hecho, pues Esteban nos escucha, o sea, con nuestro grupo de amigos hacemos las famosas llamadas mareadas, o sea, que era sentarnos a jugar videojuegos hasta quedaras mareado, porque ya las pinches 8 horas seguidas y ya en las 4 de la mañana, como dices, o sea, pero sí era muy bonito, o sea, son cosas bien padres, pues creo que todos las tenemos, o sea, nada más cada quien eh, en su versión de la historia, ¿no? O sea, pero sí, o sea, son recuerdos bien padres. No sé cómo seas tú con esto, Dave. Yo sí soy de las personas, la verdad, que sí me gusta guardar algunas cosas, quizás más de las que debería. Em, y me gusta precisamente porque las cosas se convierten en las anclas de memoria, en eso. O sea, sí, pues obviamente hay veces que tienes que ser limpia y empiezas a tirar cosas. Y yo tengo una práctica bien pinche débil, que es que cuando voy a tirar algo, ya de forma definitiva, pues le tomo una foto. O sea, no a todo, obviamente, o sea, pero a cosas que llegaron a ser en algún momento significativas para mí, sí El lo papel hago. después de sonarse la nariz. Bueno, no, pero lo hago precisamente por eso, o sea, porque en muchos años quisiera poder tener todavía algunas cosas y las que no, pues en fotografías, pero a ver si de repente algo de eso se convierte en un DeLorean para la memoria, ¿no? O sea, se convierte en mi máquina del tiempo para de repente poder visitar momentos en los que fuimos y ya no somos, ¿no? Eh, y justo hoy, como iba a hacer esto, tengo una cajita en donde guardo como las cosas más significativas en diferentes etapas de mi vida y empecé a sacar así de manera random objetos y me di cuenta de algo que me he dado cuenta muchas veces, y es que algunos de ellos, en el momento que tienes la experiencia y la vivencia con ellos, te traen un montón como de colores a la cabeza, ¿no? O sea, muchas cosas que tú pensabas que ya no existían, ¿no? Y de repente de la nada reencarnan, ¿no? Y hay otras que no. O sea, hay otras que hace rato agarré una carta y resulta, o sea, la vi por fuera y se me hizo familiar. Tenía sin verla muchos años. Eh, Intenté adivinar quién me lo había mandado antes de abrirlo eh, y me equivoqué. Una vez que la abrí, me di cuenta que era una noviecilla que tuve en la prepa con la que duré 5 días, y que me cayó después mal. Eh, y la estaba leyendo y me dio mucha risa, o sea, me dio mucha risa porque eh, había muchas cosas que ya no me acordaba, o sea, de lo que decía ahí. Y creo que la experiencia sentimental y emocional se borró por completo porque las emociones originales, yo creo, con las que asociaba esa carta en su momento cuando me la dio y después, ya que acabamos mal, no son pero para nada la comedia que es ahorita, ¿no? O sea, en mi cabeza, como que ahí sí, ese recuerdo fue imposible como de restaurar bien. O sea, si fuera una restauración hubiera sido Cristo, sí, todo deformado ahí por la señora. Eh, o sea, es una mala restauración. Y creo que eso nos pasa eh, pues con una buena parte de las cosas de nuestro pasado, inclusive de aquellas con las que tenemos anclas. Eh, pero bueno, hay otras que sí de repente eh, te traen un fragmento de tu vida pues que tú pensabas que estaba completamente borrado. Eso eh, pues se me hace interesante como
como esa comparación, ¿no? Entre la sensación que te puede provocar el guardar algo. O sea, puede ser ese sentimiento completamente ajeno a lo que realmente fue tu vivencia original, o quizás algo similar. Alguna de las dos. Entonces, pues sí, está cañón recobrar el pasado. O sea, creo que está perdido para siempre, pero al menos tenemos algunos objetos que de repente nos ayudan como a reconstruir parte de sus ruinas. Eh, y algún día este momento también va a ser una de esas ruinas. O sea, es algo que luego en su momento me sacó de onda, pero pues es verdad. Eh, ¿Qué? ¿Qué vas a No, decir? nada, me quedé pensando que este mismo podcast en un futuro, cuando estemos ancianos, va a ser un recuerdo muy bonito, creo yo, de algún momento que fue. Y Sí, yo también creo eso. este capítulo en particular. Sí, es interesante pensar en eso. Yo creo que el capítulo se nos va a olvidar, o sea, pero nos acordaremos de algo, de Alfa ahogándose ahí en el huracán o en nuestra memoria. Y vamos a recordar como si Alfa hubiera prendido la cámara, estuviera ahí ahogando, si realmente nos hubiera pedido provisiones y chingaderas de esas, cuando en realidad nunca pasó, ¿no? O sea, ni siquiera puedo prender la cámara. Luego es lo que pasa con las memorias, o sea, con las memorias volvemos a pintar el pasado, ¿no? O sea, por eso de nuevo es una restauración, pero no de una buena restauradora como Lucía, que decía, tienes que darte cuenta que está restaurado. O sea, la memoria no hace eso, la memoria te engaña y te dice, está bien restaurado, pero está mal restaurado, ¿no? Pero bueno, no le quita lo bello de todas maneras. Y va a ¿Vas a ser decir más algo, Alfa? significativo este episodio porque va a ser el último de toda la historia. Decimos que vamos a volver en la siguiente temporada, pero uy, 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 ¿será verdad? No se crea, amigo, Stay amiga, tuned. usted que nos sigue, que nos está escuchando, es solamente un chascarrillo porque Alfa está viviendo una tormenta, entonces es algo, está bitter, pero no, sí, esperemos que sí podamos volver. Y pues bueno, ya lo último que quiero decirles de Proust, y para ejemplificarlo, bueno, en vez de leer a Proust, voy a leer a Virginia Woolf. Qué raro, pero sí. Em, Proust es modernista, o sea, es de los primeros en romper con el realismo. En el arte hay pues diferentes corrientes, o sea, en pintura hay corrientes, en literatura hay corrientes, en música hay corrientes. Luego la gente que le toca vivirlas no es como que sepa que es de una corriente, o sea, más bien vive su época, ¿no? Y ya después algún historiador de arte le pone una etiqueta, ¿no? Y esa etiqueta te ayuda como a entender más o menos las características del arte de la época. Pero bueno, digo esto porque eh, siempre tienen un grado obviamente de subjetividad y es para que podamos más o menos categorizar el arte, pero en realidad cada obra de arte específica pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, dicho este pie de página, en el realismo, por ejemplo, una obra como Madame Bovary, que es realista, o sea, tú la vas leyendo y hay muchas descripciones, son demasiado descriptivas, o sea, te empiezan a hablar del cuarto y te empiezan a decir así todas las características eh, que tiene, ¿no? El cuarto y los objetos que están adentro del cuarto. Y lo hacen de una forma usualmente muy amplia, tratando como de realmente transmitir pues la realidad. Eh, y luego autores modernistas como Proust y como Virginia Woolf reaccionaron en contra de eso, o sea, reaccionaron en contra del realismo, en parte porque no les parecía que esa forma de hacer arte tan descriptivo en realidad se pareciera a lo real como nos aparece a los seres humanos como experiencia. O sea, si tú lees los pensamientos de Madame Bovary y sus acciones en una obra, para ellos, para un autor modernista, van a estar muy desapegados y muy alejados
de lo que es la experiencia humana y o sea, la experiencia subjetiva de vivir algo, ¿no? Voy a leer un pedacito muy chiquito de un cuentito que se llama La señora Dalloway en Bond Street, que es de Virginia Woolf. Bien poquito, es nada más para que el punto que quiero hacer se entienda un poco más. Eh, Empieza el cuento diciendo, la señora Dalloway dijo que iría ella misma a comprar los guantes. El Big Ben daba las campanadas cuando salió a la calle. Eran las 11 y la hora, aún sin estrenar, parecía fresca. Y así continuó un rato más, ¿no? O sea, si se fijan hasta ahorita, es una descripción normal de una obra literaria muy similar a muchas que hemos leído. Más adelante, de repente de la nada, eh, dice Virginia Woolf en el cuento, escribe, pobres infelices, suspiró y siguió adelante. ¿Será posible? Justo debajo del hocico del caballo. Demonio de crío. O sea, es como si de repente está el escritor narrándote la caminata que está teniendo la señora Dalloway mientras va a comprar los guantes y de la nada irrumpe el pensamiento de la señora Dalloway en el texto. ¿Qué es eso? O sea, ella estaba ahí caminando en la calle, estaba viendo a la gente, estaba acordándose de algunas cosas, todo escrito de una forma normal, narrado por el escritor y de repente nos metemos al pensamiento del personaje, ¿no? O sea, mientras nos están narrando cómo estaba caminando la señora Dalloway por las calles mientras iba a comprar algo, se mete en los pensamientos del personaje porque ve cómo un niño casi es atropellado por un caballo por no tener cuidado, ¿no? Entonces, eso se parece mucho más a la vida. O sea, si tú vas caminando por la calle y de repente ves y estás pensando en que chingue su madre la América, y de repente ves que casi atropellan a alguien, eh, tu experiencia subjetiva no va a ser, y de repente Dave vio como casi un niño era atropellado por un campo llanza, ¿no? ¿No? Un camión así de ruta. Pues no. Dices, no mames, en la madre, ¿no? O pinche niño güey, o pobre niño, o lo que sea. Pero es eso, o sea, de repente ese pensamiento se mete y te destruye toda la narrativa interna que traías, ¿no? Y sensorial. Entonces, Virginia Woolf dice, eso es mucho más parecido a una experiencia humana. Eh, y Proust también es de ese estilo, es similar a ese estilo, pero él lo que quiere hacer es más, en esta obra es darse cuenta cuál es la experiencia subjetiva que tenemos del tiempo, esa. Eh, entonces, pues no sé, ojalá algún día tengan oportunidad de leerla, quienes no la han leído, que imagino que es casi toda la gente que nos escucha, porque además es una obra grandísima. Eh, pero creo que es de esas obras que vale la pena leerse. Y les di como ese pequeño apartado del modernismo, o sea, nada más por si algún día la leen, justo eh, entiendan por qué está escrita un poco diferente. Por qué le pone énfasis a la experiencia subjetiva del tiempo, porque en realidad así es la experiencia para nosotros del tiempo, es subjetiva. O sea, de repente tenemos, pónganse a hacer memoria ustedes, o sea, y piensen en su pasado, y piensen en cuál fue la primera persona que les gustó, y piensen en algo que les puso muy tristes cuando estaban en primaria, en secundaria y en prepa, o lo que consideraban que era lo más importante. Y esas cosas a lo mejor ahorita ya no son importantes o tienen un significado completamente diferente. Sí, Alfa, creo que quieres hablar. Sí, un poco sobre la experiencia de lectura que estás diciendo. Eh, Proust es toda una experiencia de lectura bastante única. De entrada porque no es sencillo de leer en el sentido en que puede ser muy denso, sobre todo cuando estamos ya acostumbrados a leer a los autores contemporáneos, ¿no? Y ni siquiera así los de romance chafón que leen mis alumnas, no. O sea, si estás acostumbrado a leer a Milán Kundera,
Proust no te va a entrar, pero para nada. Pero para mí, Proust es un ejemplo de esos que a mí me gusta mucho poner, que es cuando tú le das mucho, cuando tú pones mucho de tu parte, cuando tú inviertes mucho de tu parte en una obra de arte, esta te regresa también muchísimo, te lo regresa multiplicado. Y así se me hace que es Proust. O sea, a Proust le tienes que echar un chorro de ganas para poder entrar, para poder acoplarte, para poder familiarizarte con el estilo y lo que dices, las sensaciones, los colores, las formas, los olores, porque todo eso es Proust y luego te va a dar muchísimo. Y hay algo bien real, tal cual estoy confirmando lo que dices, hay algo bien real en el sentido de cómo se viven las experiencias, porque mucho de las novelas de Proust, o sea, de En busca del tiempo perdido, más bien, o sea, de los varios tomos, son eh, descripciones sensoriales, sí, recuerdos a veces que parecen como muy no trascendentes para nadie más y luego mucho chismorreo y mucha como cosa social que pasa entre las señoras de sociedad, entre los jóvenes de sociedad y bla, 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 y luego de repente en medio de eso una experiencia súper intensa de celos y un desgarramiento y algo que te mueve y que te destruye y sufres por ejemplo, con Swan de una manera impresionante, pero es que así es esa experiencia, es decir, tus experiencias más dramáticas, o sea, tal vez el día que más feo te peleaste con tu novia, ese mismo día tuviste que ir a una cena familiar y ahí estabas con todos ellos platicando de que chinga su madre la América y cosas así, y viviendo lo más cotidiano, pero tú en el fondo te estabas desgarrando de una manera terrible en medio de lo más cotidiano y así es Proust, es decir, no te prepara todo el camino para decirte, ahora sí vamos a vivir lo más increíble, no, lo más increíble justamente es increíble porque aparece en medio de trivialidades, porque justamente así es la vida y así lo valoras más y a mí se me hace que eso es algo muy, eh, no muy rescatable, o sea, es muchísimo más que rescatable, es una de las cosas más maravillosas que tiene eh, la literatura de Proust. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que lo más maravilloso es precisamente que sí se parece a la experiencia subjetiva que tenemos de la vida. O sea, sí se parece. Aunque es una persona completamente diferente a nosotros de otra época y aún así le dio como una fibra humana, eh, creo que muy atinadamente. Y es esa, ¿no? Es esa. O sea, en la vida pasan muchas cosas, eh, pero gran parte de nuestra vida simplemente se nos va en trivialidades. Y de repente son las emociones fuertes que entran también a lo mejor en vivencias que vistas desde afuera podrían ser trivialidades, pero cuando las pasas como por este prisma de la emoción, se convierten en lo más importante para nosotros. Entonces, pues sí, o sea, es ese resaltador, ¿no? En nuestra historia. Eh, eh, ¿Vas a decir algo, Un tip Alfa? para Porque... leer a Ah, Proust, sí. yo me disponía, o sea, decía, ahorita vamos a leer a Proust, preparaba el lugar, procuraba no tener hambre, ponía música específica que tenía para leerlo, sí, como no es algo a lo que le puedas poner mitad de atención o tres cuartos de atención, tienes que tener toda tu atención hacia el libro, toda tu disposición y tus ganas de ir incrementando como lector de ese libro, mejorando como lector de ese libro, porque al principio va a ser muy difícil, pero te lo va a pagar y con creces. Sí, si nos escuchan y nunca le han leído a Kundera, empiecen por Kundera, está padrísimo y creo que es más amigable, como dice Alfa. Y ya después que caen con Kundera, pásense, bueno, no es lo adecuado, pero ya después de él, pásense a Proust, a ver qué tal. Y denle su tiempo. Y si al principio no es para ustedes, pues bueno, quizás con el tiempo denle otras oportunidades, porque definitivamente, pues vale la pena. Ya para cerrar, pues sí estaría padre que la gente que quiera compartir, pues nos comparta algunas memorias, de esas memorias
que a lo mejor vistas desde afuera pueden ser triviales, pero que para ustedes pues tienen un lugar especial, ¿no? Por cómo se sienten. Eh, y otra vez, o sea, puede ser algo de nuevo como muy cotidiano, pero que cuando lo pasan a través del filtro de sus emociones y de ese recuerdo y de esa melancolía y todo lo demás, se convierten para ustedes en algo especial. Eh, Ahí quizás yo escriba ahí por alguna. Dave, Pues yo quiero simplemente agradecer el tiempo primeramente de ustedes y después de la gente que nos escucha, porque esta primera temporada ha sido como que un ride muy emocionante en mi caso. Creo que sirvo mucho yo como el link entre las personas que nos escuchan y ustedes. Y junto con las personas que nos escuchan voy aprendiendo y las preguntas que tengo son realmente genuinas y todo esto que es fascinante, que es un podcast eh, de divulgación filosófica, como le gusta decir a Alfa, ha sido un viaje fantástico y espero que la segunda temporada nos traiga todavía cosas más increíbles y nuevos descubrimientos. Y ya, sería eso mi disclaimer y arriba el bicampeón, el Club América, a pesar de que se diga otra cosa en este podcast. No sé si quiera decir algo Alfa o Jorge antes de cerrar esta primera temporada. Alfa, ¿quieres decir algo? Una de mis principales preocupaciones es justamente esa, que la gente cuando nos escuche o cuando nos vea no piensa que está encontrando puro tiempo perdido o ganando puro tiempo perdido, o sea, que no esté perdiendo el tiempo, pues, o sea, ojalá y sí les estemos dejando algo de calidad, algo diferente y ya con eso, o sea, porque la verdad, como decía la buena de Momo, pues el tiempo es valiosísimo, ¿no? Y es mucho lo que nos dan al dedicarnos el tiempo, ya sea que estén manejando o que estén lavando trastes o que estén limpiando la casa, de todos modos es tiempo y es valiosísimo y lo agradecemos, lo valoramos muchísimo, por eso nos preparamos, por eso estamos aquí con mucho gusto compartiendo y sí, es un fin de temporada nada más, en lo que me peleo acá con Aquaman y en lo que volvemos y pues como con nuevos bríos, nuevos ánimos para mejorar, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido pues nuestro primer estirón que duró mucho y pues seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y pues ojalá y vengan cosas mejores. Se vienen cositas. Jorge. Eh, pues también agradecer a toda la gente que se quedó con nosotros hasta el final y también la que pasó, ¿no? Y ya se fue, o sea, a todas las personas que nos han dedicado algo de tiempo. Nosotros creo que los tres lo hacemos con mucho gusto. Y pues bueno, eh, esperando, hay que disfrutar el descanso, nosotros tres, para regresar pues mejor, ¿no? Y eh, poder hacer de ese espacio un mejor espacio para la gente que nos da pues, tiempo de su vida. Creo que es lo más valioso que tenemos. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias a usted. Sin usted, literal, no seríamos nada en este podcast. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Y los incitaría una última vez a poner, como dijo ya Jorge, algún recuerdo. O si usted quiere poner qué le gustaría escuchar, qué le gustaría ver de nosotros en la nueva temporada, creo que sería un ejercicio bastante interesante también para todos nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, por ahí a mitad de agosto, en las primeras semanas de agosto, en este que es, que fue y que será su podcast de la risa y el olvido. Gracias totales.